Trujillo, uno de los dictadores más notorios de América Latina, gobernó la República Dominicana durante más de 30 años. Su ascenso al poder y su régimen autoritario dejaron una marca indeleble en la historia del país. En este documental exploraremos los inicios de Trujillo, ganándose apodos como el Jefe es el Chivo, entre otros. Rafael Trujillo nació el 24 de octubre de 1891 en la ciudad de San Cristóbal, en la República Dominicana. Hijo de un inmigrante haitiano y una mujer dominicana, Trujillo creció en un ambiente humilde. Desde joven mostró un carácter ambicioso y una fascinación por el poder. En sus primeros años, Trujillo se unió al ejército, donde comenzó a forjar su carrera. Fue un hombre disciplinado y eficiente, ganándose la confianza de sus superiores. Su capacidad para la organización y su astucia política lo hicieron destacar en la institución militar. En 1930, tras una serie de sucesos políticos turbulentos, Trujillo aprovechó la oportunidad para ascender al poder, manejando las masas a su conveniencia, jugando sus fichas en poder astutamente, cosa que lo caracterizaba, siempre siendo un gran estratega. El 30 de mayo de 1930, Trujillo llevó a cabo un golpe de Estado que derrocó al presidente Horacio Vázquez. Aunque inicialmente parecía ser un golpe de transición, Trujillo pronto consolidó su poder y se erigió como el líder absoluto de la nación. Durante los primeros años de su mandato, Trujillo usó tácticas de manipulación política y alianzas estratégicas con otras fuerzas militares y civiles para asegurarse de que su control fuera absoluto. En 1931, logró que le fuera otorgado el título de presidente y a partir de ahí, se convirtió en el dictador indiscutido de la República Dominicana, marcando un nuevo capítulo en la historia del país, la dictadura del jefe. El régimen de Trujillo fue un gobierno basado en el autoritarismo, la represión y el culto a la personalidad. Trujillo se rodeó de un círculo cercano de colaboradores leales y, mediante el uso de la policía secreta y el ejército, suprimió cualquier intento de oposición. De manera interna tanto como externa, el acto más palpable y sangriento en demostración de su poderoso alcance fue la masacre de los haitianos 1937. Uno de los actos más bárbaros de su régimen fue la ejecución de más de 20.000 haitianos que vivían en la zona fronteriza entre la República Dominicana y Haití. Trujillo, con el fin de afirmar su nacionalismo y distanciarse del país vecino, ordenó la ejecución masiva de haitianos, en lo que se conoce como la Masacre del Perejil. Este genocidio fue un ejemplo de la brutalidad del régimen trujillista, pasando a la historia como uno de los hombres más fríos y violentos de la historia. Trujillo persiguió a sus opositores con esmero, utilizando la tortura, las ejecuciones sumarias y el exilio como herramientas para silenciar cualquier voz crítica. Los asesinatos de figuras políticas y de líderes sociales fueron comunes, y muchas familias dominicanas vivieron bajo el miedo constante. Siendo el Chivo un hombre temido en las mentes y corazones de los dominicanos, el jefe cultivó una imagen de un líder infalible, casi divino. Su rostro aparecía en todos los lugares públicos y sus discursos eran obligatorios en las escuelas. Además, controlaba la economía, los medios de comunicación y las instituciones clave del Estado. La vida bajo el régimen de Trujillo era opresiva para la mayoría de los dominicanos. Mientras que algunos disfrutaban de los beneficios del favoritismo del régimen y se enriquecían a través de su cercanía al dictador, la gran mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza extrema. Las libertades personales fueron severamente restringidas. La censura era omnipresente y las protestas o movimientos en contra del gobierno eran rápidamente sofocados. Trujillo controlaba el acceso a los bienes más esenciales y muchos se veían obligados a cooperar con su régimen para sobrevivir. Además de ser un dictador, Trujillo era un hombre de negocios muy astuto. Durante su mandato, se convirtió en uno de los hombres más ricos de la República Dominicana. Utilizó su poder político para adquirir tierras, empresas y activos en sectores clave de la economía. La familia Trujillo tenía intereses en sectores como el azúcar, el transporte, la minería y el comercio. Trujillo también utilizó sus conexiones con el gobierno para otorgarse contratos lucrativos y crear monopolios en diversas industrias. De esta manera, su fortuna personal creció de manera desmesurada, mientras que el país seguía enfrentando una creciente pobreza, demostrando gran astucia al momento de capitalizar su dictadura. A medida que los años pasaban,
la oposición a Trujillo se fue fortaleciendo. En el exterior, su régimen se enfrentaba a crecientes críticas internacionales, especialmente por los abusos a los derechos humanos y la represión. Dentro del país, su régimen se volvía cada vez más insostenible. En 1961, un grupo de conspiradores, compuesto por oficiales militares y figuras políticas, desilusionadas con su gobierno, decidieron acabar con su vida. Trujillo fue asesinado el 30 de mayo de 1961, cuando se encontraba viajando hacia su residencia en las afueras de la ciudad. Como dato oficial, los que mataron a Trujillo fueron Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadalá y Antonio Imbert, quienes protagonizaron en conjunto con organizaciones internacionales la muerte. El asesinato de Trujillo marcó el fin de su régimen, pero también dio inicio a una larga transición hacia la democracia en la República Dominicana. Aunque su muerte puso fin a su dictadura, las secuelas de su gobierno se sintieron durante años, y su legado continúa siendo un tema polémico y debatido en la sociedad dominicana. Rafael Leónidas Trujillo dejó una marca profunda en la historia de la República Dominicana. Su régimen fue marcado por logros en infraestructura y modernización, pero también por una brutal represión y la violación sistemática de los derechos humanos. Trujillo fue un hombre ambicioso, autoritario y despiadado que utilizó su poder tanto para enriquecerse como para dominar a la nación. Su legado es uno de los más oscuros en la historia de América Latina, pero también uno de los más complejos. A pesar de sus logros como líder económico y político, sus actos de barbarie y su naturaleza dictatorial continúan siendo un recordatorio de los peligros de los regímenes autoritarios. Después de la muerte de Trujillo en 1961, la familia del dictador experimentó una caída estrepitosa. El régimen que había construido con puño de hierro se desmoronó, y los miembros de su familia fueron rápidamente despojados de sus vastas propiedades. La élite trujillista, que había amasado riquezas colosales, se vio obligada a abandonar el país, enfrentando el exilio, la pobreza y la persecución. Ramfis Trujillo, su hijo más conocido, fue enviado al exilio en Europa, viviendo en la sombra de su padre y con una vida marcada por el escándalo y el aislamiento. Mientras los Trujillo intentaban preservar su legado, las autoridades dominicanas expropiaron grandes extensiones de tierra y activos de la familia, buscando borrar todo vestigio del régimen. Sin embargo, algunos descendientes intentaron recuperar lo perdido a lo largo de los años, pero nunca lograron restablecer su poder ni su fortuna. Hoy, los herederos de Trujillo viven en gran medida en el anonimato, alejados de la vida pública, con una imagen empañada por la historia de terror que su apellido representa. El eco de su dictadura sigue resonando, y la familia permanece irónicamente como un recordatorio de lo efímero del poder absoluto.